Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más aquí, como siempre, al canal Time Game, conmigo, con José Luis Atienza. Como es habitual, pues mando un cordial saludo a todos en general, suscriptores, los que nos visitáis por primera vez y también, como no, sobre todo a nuestros patrocinadores. Como podéis ver, en esta ocasión nos vamos a hacer un tutorial dedicado al DualSense, es decir, el mando o el control de PlayStation 5. Lo que vamos a hacer será desmontarlo al completo. Esto viene muy bien, sobre todo pues para hacer cualquier tipo de reparación o modificación. Lo que vamos a necesitar, sobre todo al principio, es una herramienta para hacer palanca. Ya puede ser una espátula o un punzón, porque lo que vamos a hacer será quitar esta pieza de color negro, ¿vale? Simplemente cogemos, ponemos por aquí la punta, tanto del punzón o la paleta o la espátula, y tiramos hacia arriba, despacito para no romperla, y en el otro lado lo mismo. Una vez que tengamos los dos sitios fuera, ahora con mucho cuidado, cogemos con los dedos y vamos tirando poquito a poquito hacia arriba. Del otro lado lo mismo. Y veremos cómo va saliendo la pieza de color negro. Una vez que ya la tengamos casi suelta, tenemos que desenganchar los thumbsticks, es decir, las piezas de plástico. Ya la tenemos fuera. Ahora, una vez hecho esto, podremos ver que se nos quedó al descubierto dos tornillos de color negro, uno aquí y otro aquí. Cogemos un destornillador de estrella o punta Phillips, como lo llaméis, y los quitamos. Una vez quitado los dos tornillos de color negro, ahora vamos a ir al frontal, justamente donde están los gatillos. Cogemos nuevamente la espátula o el punzón y vamos a quitar el L1 y el R1. Esto es sencillo, introducimos la punta y tiramos hacia arriba. Uno fuera. Y otro fuera. De este modo dejamos al descubierto dos tornillos más de color negro. Los quitamos. Los dejamos a un lado. Y ahora sí que ya podemos separar lo que son las carcasas. Le vamos a levantar estas pestañas de plástico con cuidado, pues vamos tirando hacia el lado contrario y ya lo tenemos fuera. Bien, pues ya tenemos abierto prácticamente lo que es el mando. Ahora pues desde aquí podríamos hacer un cambio de batería, por ejemplo. Simplemente pues tiramos hacia arriba y la podríamos cambiar. Ahora vamos a quitar lo que es, digamos, todo el armazón de plástico. Quitamos este tornillo. Quitamos este otro que veremos en la parte derecha. Y por último otro en la parte izquierda. Tiramos hacia arriba de esta base de plástico, pero ojo que tenemos aquí el micro, Ya está. Bien, lo dejamos a un lado. Y bueno, ahora pues lo que vamos a hacer será primero quitar este cable flex. Es sencillo, tiramos hacia atrás y lo sacamos, igual que este de aquí. Ahora vamos a desconectar estos dos cables flex que tenemos en cada lado, este y este. De este modo ya podríamos sacar lo que es la placa. Bueno, una vez que tengamos la placa suelta, si queremos podemos separarla. Los cables los desoldamos. Y así ya tendríamos lo que es la placa completamente suelta. Ahora bien, desde este punto pues sencillamente podemos quitar los thumbsticks, que son estas tapitas, y hacer un cambio, por ejemplo, de joystick. O si tenemos que limpiar contactos o cualquier otra cosa. Vale, dejamos a un lado lo que es la placa y seguimos con el resto de piezas. Esto es el altavoz. El altavoz va aquí, ¿vale? Lo podemos sacar ya. Ahora vamos a quitar estos tornillos plateados.
y tiraríamos hacia arriba. Una vez ya separado lo que es, digamos, la parte intermedia, encontraríamos aquí la circuitería de contacto, ¿vale? Que es como un cable flex, que muchas veces se daña, pues se podría cambiar. También los motores de vibración. Y por ejemplo, para cambiar los gatillos, pues tendríamos que quitar estos dos tornillos. De este modo saldría lo que es la pieza entera. Si queremos quitar lo que es el gatillo, tendríamos que quitar también este y este tornillo. Lo haremos y así lo veis. Una vez ya quitado los tres tornillos, vamos al lado contrario y quitaríamos esta pestaña de plástico que tenemos aquí. Y así esta plaquita saldría. No hace falta quitarla del todo. Simplemente cogemos el destornillador y quitamos el tornillo que nos queda, que estaría aquí oculto. De este modo tendríamos acceso a lo que es el mecanismo del gatillo. Si queremos cambiarlo, pues tendríamos que quitar esta pieza, sacar el eje y listo. Para volver a montar lo que es el gatillo, pues volveríamos a colocar lo que es el gatillo en su sitio. Eso sí, acordaros de introducir esta pestaña de plástico dentro del gatillo. Le metemos el pasador. Las piezas que estén bien colocadas. Ahora pondríamos esta pieza. Vale, y ahora cogemos, ponemos la tapa. Cerramos el primer tornillo, que es este que está oculto, ¿vale? Sujetamos lo que es la plaquita y ahora ponemos los tres tornillos que nos quedan. Bien, ya una vez cerrado, ahora cogemos y le ponemos el muelle de retroceso. Y listo, pues ya lo tenemos montado de nuevo. Bueno, ya montado lo que es el gatillo, nos centramos en lo que es la carcasa superior, que es donde tenemos el touchpad y digamos los botones y cruceta. Para quitar el touchpad simplemente lo vamos a empujar un poquito hacia allá y hacia arriba. Lo tendríamos fuera. Para colocarlo igual. Lo llevamos al sitio y empujamos hacia abajo. Ya lo tenemos otra vez colocado. Los botones y las almohadillas, y pues igual que en cualquier otro mando, lo tiramos hacia arriba la almohadilla, sacamos botones, lo limpiamos, cambiamos lo que queramos. Pues ahora, llegados a este punto, toca como siempre montarlo a cámara rápida para que así el tutorial pues se aligere un poquito más. Así que vamos allá.
Y bueno, pues ya lo tenemos montado de nuevo. Vamos a ver si funciona. Se enciende todo bien. Los botones tienen buena pulsación. Aquí vemos que no se ha cerrado del todo bien. Lo cerramos. Y ahora sí que lo tenemos finiquitado. Pues bueno, como siempre os digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos un like, que no cuesta nada. Con eso nos ayudáis mucho, que os lo sepáis. Y nada, desde aquí ya toca irse despidiendo. José Luis Atienza os manda un cordial saludo, pero eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.